preocupado porque tenga buenos cimientos, por no estar, dependemos total y absolutamente de Dios. Y estamos teniendo cuidado que Él sea verdaderamente el que nos guíe, hermano. Hay cosas que yo sé que a veces no las entendimos bien, a veces no las enseñamos mal, pero qué importante es irlo eh, considerando para que tengamos buenos cimientos. Yo estaba, hermanos, viendo un edificio que están aquí construyendo. Es una casa, tenía un piso. Ahora le están haciendo varios, 2 pisos creo. Pero bueno, hermanos, es bien interesante porque, ¿qué creen? Está la casa y ya estaba una casa. Ahorita la están remodelando, están haciendo, que casi están construyendo otra casa, ¿no? Pero me llama la atención porque hay ciertas características de esa casa que son diferentes a otras. Por ejemplo, esa la están construyendo, normalmente levantan tabiques, ¿no? Ahorita lo que hicieron fue una estructura metálica. Después de la estructura metálica pusieron triplay. Después del triplay vienen unas hojas como de panel W o algo así, ¿no? Entonces lo ponen y ya después empiezan a dar el acabado. Si lo vemos a simple vista, decimos, no puede compararse la fortaleza que puede tener una casa con ladrillos a la que están haciendo. Pero hermanos, esa casa va a estar bastante fuerte. Ahora, esa casa fue eh, iniciada con sus buenos cimientos. Ahora, esa casa fue hecha de una manera, ahora yo creo que va a tener otro fin. ¿Y por qué me llama la atención, hermano? Tiene atributos esa casa que tienen que cuidar. No sé, son cosas externas o internas, pero una cosa son los atributos y otra las características. Ahorita las características de esa casa van a ser muy diferentes a las características, por ejemplo, de esta casa. Aun cuando esta casa, la parte de arriba está también construida en panel W. Pero ¿por qué te platico eso, hermano? Porque la construcción de una iglesia local, porque es lo que estamos haciendo, debe de estar primeramente en la piedra angular, que es nuestro Señor Jesucristo. Y después de ahí vienen los cimientos. Y los cimientos de nosotros representan lo que hemos estado haciendo. Estudiamos los atributos de Dios. Estudiamos los atributos de Cristo. Estuvimos estudiando el Espíritu Santo. Estuvimos estudiando la oración. Ahorita entramos a una parte de estudiar los atributos de la iglesia. Estábamos platicando con Juan y decidimos hacer como un paréntesis. Y ahorita vamos a estudiar una serie de 5 características. Es diferente, ¿verdad? De atributos a características. Ahorita les vamos a estudiar 5 características de la iglesia, ¿no? Hay una definición del atributo, dice, es una definición muy simple. Cada una de las propiedades de un ser. ¿Y qué es la característica? Lo que constituye el carácter distintivo o la particularidad de alguien o de algo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar estudiando los atributos un poco más adelante, pero ahorita vamos a hacer un panel porque consideramos muy importante estudiar las características de la iglesia. En sí, vamos a estudiar 7 características. Que sea cristocéntrica, número 1, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Que tenga la misma visión y misión de nuestro Salvador, nuestro Jesucristo. La tercera, el amor fraternal. La 4, la Biblia, como máxima autoridad. Lógicamente, y cabe señalar, la Biblia, si no tenemos la guianza del Espíritu Santo, hermano, pues se convierte en un libro más. Tenemos que tener la conciencia de que debe ser guiada la lectura por el Espíritu Santo. Por eso es bien importante cuando leemos la Biblia ponerlo en manos de Dios. No nomás es leer, no vas a leer cualquier libro o no vamos a leer cualquier libro. Cuando agarras tu Biblia, lo que tienes que hacer es pedirle al Espíritu Santo que sea el que nos dé luz, ¿no? Para dar lectura y que nos hable Dios. El quinto es que sea casa de oración. Hay una parte que se verá en ese momento, en el tema, cuando se desarrolle, y no cueva de ladrones, ¿ya? Y si lo vemos de esa manera, hermano, muchas iglesias se convierten en otro tipo de cosas, ¿ya? Y no solamente en cueva de ladrones, se convierte en un lugar de convivencia social, en algún lugar donde alguien no tiene que hacer, pues va a hacerlo ahí, ¿no? Alguien que va a socializar,
Se convierte en todo menos en lo que debe de ser, en una casa de oración. Recordemos que la oración es la columna vertebral de la iglesia. Si nosotros como iglesia no tenemos bien cimentada la oración, hermanos, estamos mal. Si como hijos de Dios no tenemos oración en nuestra vida, pues no podemos estar diciendo que somos hijos de Dios, ¿verdad? Si no tenemos una comunicación con el Padre, ¿cómo vamos a estar diciendo que somos hijos de Dios? Recordemos que el Señor nos habla a través de su palabra y nosotros le hablamos a Él a través de la oración, ¿no? Luego, el punto 6 sería sanidad espiritual, que tiene que ver con restauración y reconciliación. El Señor vino a reconciliarnos, hermano, con el Dios, con el Padre. Esa parte es muy importante. Nosotros estábamos perdidos, ahorita lo vamos a estudiar, pero nuestra naturaleza es una naturaleza caída. No heredamos el pecado original como la iglesia tradicional lo menciona, pero sí heredamos una naturaleza del Adán caído, ¿no? Entonces es el 6. Y la 7, la iglesia como novia del Cordero. Son las 7 características que vamos a ver. Amén. Entonces creo que eso es muy importante, hermanos, porque conforme vamos avanzando, nos estamos preparando, hermanos. El Señor nos está preparando. Y yo, la verdad, esta semana tuve algunas cosas que me hacen clic en cuanto al crecimiento en número. Entonces yo creo que hay que estar bien preparados, hermano. Pues yo siempre he dicho, ¿qué pasaría si tuviéramos 100 personas a nuestro cargo? ¿Podríamos atenderlas? Estaría difícil, ¿no? Pero si nos preparamos, lo vamos a hacer. Y el Señor en su justo momento va a mandarlas. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar hoy, hermanos, con la iglesia cristocéntrica. Amén. Bueno, vamos a ver Apocalipsis 3:20. Dice la bendita palabra del Señor: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Esta cita incluso forma parte del plan de salvación, que es un versículo que utilizamos dentro de, pudiera decirse, la estructura que utilizamos para dar el plan de salvación. Pero mira, hermano, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? El Señor no dice que entra, no entra furtivamente, no entra con engaños, no te seduce, toca la puerta. Y de ti depende si le abres o no le abres, porque dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. O sea, el Señor no te engaña para entrar a tu vida. El Señor yo le llamo, hermano, que te enamora. Yo no sé si ustedes tienen ese sentimiento, pero uno está enamorado del Señor, hermano. Cuando tú ves el amor, todo lo que hizo por ti, lo que hizo por mí. Entonces, el Señor dice en su bendita palabra, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Habla de una situación íntima. No nada más desde que te hablen de oídas, ¿no? No eres testigo de oídas, no, el Señor te está diciendo, invítame a tu casa, quiero entrar, quiero estar contigo, quiero cenar contigo, quiero hablar contigo, quiero intimar contigo. Mira qué hermoso. Entonces, hermano, es una invitación, ¿qué? Personal. Nosotros, hermano, fuimos escogidos por el Señor. Tú y yo aquí no estamos por coincidencia o por un accidente. No, hermano. No somos hijos de Dios por accidente. El Señor ya nos escogió. Amén. Un día le estaba compartiendo a un taxista y todo el camino le fui compartiendo y siempre me dijo que no. Y le digo, bueno, ya al último me despedí con él. Yo no me recuerdo una cosa, el Señor es el que nos escoge, no nosotros a Él. Ya como que se quedó con eso, ¿no? Hermano, qué bendición que el Señor te haya escogido a ti y a mí, entre tanta gente, hermano. No me acuerdo cómo está eso, pero hubo un corredor, no, un ciclista o algún deportista, que fue a concursar para elegirlo como número 1, ¿no? Y resulta que él ganó dentro de
miles, ¿no? Pero resulta que al poco tiempo, ya que triunfó y todo eso, ¿qué creen, hermano? Tuvo cáncer. Y murió del cáncer. Pero cuando lo entrevistan, dice, ¿y qué sientes que dentro de tanta gente te escoge a ti para que te dé cáncer, ¿no? Dice, él también me escogió de entre tanta gente para darme algo, ¿no? Algo bueno. ¿Por qué de estarme acongojando, no? Me escogió para eso. Pues amén, hermano. Cuando tú y yo recibimos a Cristo, hermano, ¿cambió tu vida? Amén. ¿Materialmente cambió tu vida? Sí. En algo. A veces, a veces no mejoró, empeoró. Si no, pregúntenle a los apóstoles. Sí. ¿Por qué? Porque si nosotros enseñamos un evangelio de color de rosa, hermano, estamos en un problema. Tenemos que decirle a la gente lo que pasa. Si tú le dices, no, como lo que hablamos de la ofrenda, ¿no? Tú das 100 y el Señor te va a dar 1000. Eso no es cierto, ¿no? Tú no te, tú, la enfermedad se te va a curar. Si es la voluntad de Dios, sí, amén. El Señor hace milagros, claro que sí. Pero si el Señor ya tiene destinado que parte esa persona, va a partir, hermano. Por eso tenemos que ser muy delicados cuando vamos a orar por alguien. No ofrezcamos algo de parte de Dios. Vamos y decimos, con tal de que le demos consuelo a la persona o crea en el Señor, decimos, no, no, se va a aliviar. Y ¿cómo estaba esta mujer que le dijo? Te reclamo sanidad para algo así, ¿no? Para Melgar, Julio Melgar, ¿verdad? Sí, le dijo algo así, ¿no? Dice, no quiero uno. No aceptamos. Ah, no aceptamos. Imagínate, hermano, decirle a Dios, no acepto un no por respuesta. ¿Quiénes somos nosotros, hermano? Ahí es donde se ve que estamos sometidos a la voluntad de Dios. La obediencia, hermano, no se demuestra cuando Dios te manda a hacer cosas buenas. La obediencia se demuestra cuando Dios te manda a hacer algo que tú no quieres hacer. Y no nomás en eso, en la vida práctica, hermano. Tú no puedes decir que tus hijos son obedientes porque los mandas a ver la televisión o los mandas a jugar fútbol, ¿no? Son obedientes cuando te dicen, quiero ir a una fiesta, papá. No, hijo, esa fiesta no. Y te quedan callados, se meten. No hay problema. Cero rencores, ¿no? Pero resulta que de ahí ya no te dejan de hablar te dejan de hablar como 2 o 3 días, ¿no? Como dijera la colombiana, a mí no, dice, ya no te quiero, ¿no? Dice que su hijo le dijo, ya no te quiero. Si a quién le dijo que usted me quiera, cabezón. Dice, a mí nomás respéteme. Entonces, hermano, pues, así está la cosa. Pero bueno, entonces, hermano, quedamos que esto es una invitación personal. El Señor quiere una intimidad contigo y conmigo. Si alguien no lo toma de esa manera, pues está caminando mal, ¿no? Ya empezó mal. Bueno, vamos a ver algo que yo creo que es importante, hermano, en contexto. Pudiéramos pensar que seríamos del tema, pero no. Vamos a volver a caer acá. Pero mira, vamos a ver Génesis 1. Génesis 1, versículo 26. Amén. Al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué hizo aquí el Señor? Nos dio el señorío sobre todo. Mira qué bendición, ¿no? Bueno, en ese momento a ellos, ¿verdad? A ellos. Ahora, ¿qué es lo que hicieron? Tuvieron todo, los escogió, tenían Adán y Eva tenían una naturaleza espiritual dentro del Edén. El Edén era un lugar con una ecología diferente aquí en la tierra, ¿no? Estaban apartados y tenían una comunión perfecta con Dios. Como tú y yo nos estamos viendo, así veían a Dios.
¿no? Era un privilegio, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa? Vamos al 2, versículo 8-9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Quiere decir que el Señor puso a Adán y Eva en ese lugar y lo único que tenían que hacer era señorearse de todo y obedecer. Y la primera orden o instrucción de parte de Dios era que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Pero como seres humanos siempre tendemos en una naturaleza humana, siempre tendemos a hacer lo malo. Y ahí es lo que les empezó a ganar, ¿verdad? Y luego ahí, nomás hace falta que alguien te dé un empujoncito, ¿eh? Para cometer algún error. Ahora, vamos al 3, versículo 1-6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Esa era la instrucción de Dios, ¿verdad? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Primer problema, dejó que se le acercara el serpiente, el original dice el serpiente. Dejó que Satanás se le acercara y empezara a engañarla. Primer problema, hermano, es que dejemos que alguien nos hable. Nosotros tenemos que tener discernimiento cuando alguien está hablando de parte de Dios y cuando no lo está haciendo. Entonces aquí señala ella y le empieza a platicar, ¿no? Empieza a entrar en conversación. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Falta de discernimiento, ¿no? Entendió y creyó lo que le estaba diciendo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando andábamos en el mundo, no todos teníamos la misma debilidad, pero pues era atractivo el baile, ¿no? Era atractivo los vicios, era atractivo, no sé, tantas cosas, ¿no? La fornicación. Todo eso era atractivo. Y si nosotros oímos la voz del diablo, pues caemos en ese tipo de cosas. Eso es lógico, ¿no? Tú te empiezas a tener cierta influencia del que estás oyendo, de lo que te estás alimentando. Y la mujer lo que hizo fue caer. Entonces, no solamente ella, hermano, se llevó al varón. El problema y la cuestión siempre que hemos platicado, y donde hasta un retiro que fuimos, el retiro se llamó, ¿y dónde estabas tú, Adán? O sea, todo este tiempo que tuvo la conversación, no aparece el hombre, estaba ella sola, ¿no? Entonces la seduce, la engaña y va. Él que tuvo que haber hecho, ¿quién te lo dijo, eh? ¿Quién te dijo esto? Y entonces entrar, no sé, en una comunión con Dios, pero no fue así. ¿Qué pasó? Hubo engaño y cayeron, ¿no? Bueno, 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto desde querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Quién es el camino del árbol de la vida? Cristo, ¿no? ¿De él podían haber comido? Claro que podían haber comido. A lo mejor no era tan atractivo como el otro de vista, ¿no? Me llama la atención, hermano, que en Isaías habla no tan específico, pero habla del físico o de la vista que podía verse del Señor. Dice que no era agradable a la vista, ¿no? Y sin embargo era Dios.
Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Que el árbol del conocimiento del bien y mal fue más atractivo que el árbol de la vida. Yo creo que ni caso le hizo, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias? Fueron lanzados fuera del Edén, hermano. Fuera del Edén, ¿y qué? ¿Murieron? Murieron espiritualmente. No dejaron de existir. No dejaron de existir. ¿Han visto a la gente que anda en la calle y que no conoce de Dios? Son zombies, hermano. Porque están muertos espiritualmente. Físicamente están caminando, pero muertos espiritualmente. Y ahorita vamos a ver por qué. En este momento, su naturaleza de ellos cambia. La naturaleza espiritual que tenían y que tenía una comunión perfecta con Dios, deja de ser. Ahora ya viven de una manera diferente. Su espíritu muere, ¿no? Recordemos que somos seres, ¿qué? Tripartitas. Cuerpo, alma y espíritu. Lo que está en lucha constante es nuestra alma. Nuestra alma o se va con el espíritu o se va con la carne. La lucha que tenemos siempre, hermano. En cada día de tu vida siempre te vas a encontrar con eso. O te vas al pecado o te vas a tu vida espiritual. Siempre hay esa lucha. Siempre la va a haber. El apóstol Pablo dice, cuando quiero hacer lo bueno no lo hago. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque hay esa lucha. Yo no te puedo decir que en esta tierra se va a terminar. No, hermano. Esa lucha tenemos que aprender a batallar con esa situación. Saber decidir lo bueno. Y entre más comunión tengas tú con Dios, más vas a poder hacer su voluntad. Yo no creo que de la misma manera, hermanos, pero nosotros como hombres tenemos muchas tentaciones en la calle. Y las hermanas también. Entonces, cuando tú sales de casa, si tú sales fuerte espiritualmente, vas a poder repeler esos ataques. Si no, hermano, no. Por eso es importante prepararnos espiritualmente para salir a la calle, fíjate. Y para enfrentar cualquier cosa, ¿no? No necesariamente en la calle, ¿verdad? En la casa puede haber cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Cuidar. Ahora, dice que fueron lanzados fuera. Ahora, hermano, ¿qué te dije? 3:24, ¿verdad? ¿Ya lo leímos en 3:24? Sí. ¿Qué es lo que quiere Dios en nuestra vida, hermano? Que nosotros volvamos a esa naturaleza, a la naturaleza del Adán antes de caer, esa naturaleza espiritual. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que viven en el Espíritu y no en la carne. O sea, ese es el requisito. Porque si tú sigues viviendo en la carne, tú no puedes agarrar esa promesa. La promesa va a darse en tu vida siempre y cuando tú cumplas con ese requisito. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero para los que viven en el Espíritu y no en la carne. Si tú sigues viviendo en la carne, no hay esa promesa para ti. Amén. Bueno, ahora vamos a Génesis 6. Ese rato te mencioné algo que quiero aclarar cuando te dije que tu vida no había cambiado. Te dije, no, pero no quiero que se malinterprete. Dije, cuando recibiste a Cristo, tu vida cambió. Y dijimos que sí, ¿no? Y dijimos que materialmente a veces no tanto, ¿no? ¿Por qué? Y dijimos, hasta comentamos que los apóstoles, no, había que preguntarle a los apóstoles porque todos sufrieron, ¿no? Pagaron el precio. Hermano, es importante entender, no es lo mismo enfrentar una batalla de escasez, una batalla de enfermedad, una batalla de pérdida con Dios que sin Dios. ¿Sí me explico? O sea, tu vida cambió así espiritualmente, claro, claro que sí, y para bien sí. Pero si lo quieres ver materialmente y tú crees que porque, o si tú le ofreces a alguien el evangelio y le dices, no, en automático, cuando tú recibas a Cristo, todo va a cambiar. Te va a empezar a ir bien y todo. No, hermano, hay que pagar el precio. Aunque después viene la bendición.
Porque también Dios no quiere que siempre estés escaso o que siempre estés enfermo. Hermano, somos hijos del Rey de Reyes, del dueño del oro y la plata. ¿Por qué debe de haber escasez en nuestra vida? ¿Sabes por qué hay? Porque somos desobedientes. Lo que nos pasa es por nosotros, porque no obedecemos a Dios. Nuestras finanzas no obedecemos a Dios. Diría una hermana, no hacemos compras inteligentes, por ejemplo. No se ahorra, no se disciplina uno para trabajar. O sea, hay una serie de cosas, ¿no? Cada quien tiene tu respuesta, ¿no? Diría el apóstol Pablo, examínate a ti mismo, ¿eh? Examinemos a nosotros mismos. Pero hermano, el Señor no quiere que haya escasez en nuestra vida, no quiere que haya enfermedad, pero nosotros la causamos. Tú y yo tenemos un cuerpo a cargo de nosotros, somos administradores de nuestro dinero, pero también de nuestro cuerpo. Hay gente que sabe que le va a hacer daño a algo y lo sigue comiendo. Hay gente que tiene que cuidarse, no se cuida. Pues, lógicamente hay consecuencias. Y luego le echamos la culpa a Dios, ¿no? Bueno, entonces, aclarado ese punto, ya quedó claro, ¿no? Ok, entonces vamos a ver Génesis 6, versículo 5. Ya estamos en otro ámbito, ya fueron lanzados fuera del Edén, viene eso lo platicamos después porque sí es un poquito más profundo, pero había gente fuera, ¿no? Había una civilización fuera. Por eso aquí te puedes sacar de onda porque ya dices, ¿cómo dicen los chavos, ¿verdad? Ya me atreví a decir que fuera de onda. Pero por ejemplo aquí dice, ya entra Enoch y una serie de personajes que de dónde salieron, ¿no? Eso lo vamos a estudiar en uno de estos días, ¿no? Pero bueno, había una civilización afuera, ¿no? Entonces, dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Qué tremendo, ¿no? El Señor hizo la creación cayó en ese tipo de situaciones, había maldad. Y si lo ves desde del versículo 6, te puedes dar cuenta de muchas cosas, hermano. Dice, por ejemplo, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicar sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, cogiendo entre todas. Dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Empiezan las consecuencias, ¿no? Y empiezan a surgir seres que eran fuera del plan de Dios, ¿no? Bueno, entonces, hermano, ¿hubo consecuencias aquí? Sí, tan tremendas, hermano, que dice que el Señor se arrepintió, Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre. Quiere decir que había una raza perdida. Y hermano, mira qué tremendo, porque no está muy lejos ahorita de ser así. De verdad, nosotros que tenemos el privilegio de conocer a Dios, vemos cómo hay tanta maldad, hermano. Pero de verdad, o sea, cosas que nunca llegamos a pensar que fueran a suceder. Yo me acuerdo hace tiempo, y a lo mejor es un ejemplo muy coloquial, pero había un programa que se llama Superagente 86 y que su zapato lo agarraba, que era su teléfono. Cuando estaba ¿tú pensaste alguna vez que todos íbamos a tener un zapato? Hablando por teléfono, o sea, hablando de un celular. Ahora hay cosas tan tremendas, hermano, que yo me acuerdo de niño, cuando decían que habían matado a alguien, era una super noticia trágica, ¿no? Pero era muy raro. Ahora, hermano, mueren, sabemos de las personas más famosas, ¿no? Pero ¿cuánta gente muere? La maldad está muy tremenda, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo mismo que pasó hace tiempo, hermano. Ahora, aquí el Señor nos ama tanto que viene un plan redentor, ¿no? Vamos a ver Romanos 5.
Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, seguimos hablando de la muerte espiritual, ¿verdad? Así la muerte pasó ¿a qué? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Entonces, esa naturaleza que heredamos, hermano, es algo de lo cual el Señor nos quiere librar. Y viene un plan redentor, ¿no? ¿Quiere decir que de alguna manera estamos separados de Dios? Sí. El Señor quiere, el Señor a través de nuestro Jesucristo quiere reconciliarnos. Y eso es lo que hicimos cuando tú y yo aceptamos a Cristo como su real y único Salvador. Yo siempre digo y aclaro, aceptamos terrenalmente, ¿va? Porque dijimos al principio que fue el que nos escogió. Entonces, cuando tú y yo hicimos esa oración de fe, cuando tú y yo nos entregamos verdaderamente, entonces entramos en ese plan, hermano. ¿No? ¿Cómo qué? Ahora como hijos de Dios. Aquel que confiese a Jesucristo como su Salvador. ¿No? Entonces el Señor quiere que volvamos a esa naturaleza. Juan, al libro de Juan, no le lea Juan. Juan 10. Juan 10, versículo 9 y 11. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado que no es el pastor, de quien son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y se dispersa. Estamos en Juan 10, versículo 12. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Qué bendición, ¿no? Tú oyes al pastor. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, somos escogidos de él, hermano. Si no, ignoraríamos esa voz. A lo mejor alguien nos habló hace tiempo. Algunos llegamos más de una manera más fácil, otros nos costó más trabajo. Algunos éramos huesos duros de roer, ¿verdad? Unos nos hablaban y no hacíamos caso. Hasta que vino algo, hasta que el Señor dio el toque especial con la persona especial. Porque la persona, hermano, que te compartió la palabra es una persona especial. Dios la utilizó para que tú y yo pudiéramos conocer de Dios. Y debes darle siempre la gracia de la vida por esa persona. Porque por algo la escogió. ¿No? Bueno, entonces, vamos a Juan 1. Versículo 1 al 5.